El título, el título de este Salmo 60 dice al músico principal, o como leímos en la versión de las Américas, al director del coro. Los salmos, como todos sabemos, y lo hemos repetido casi que en todos nuestros estudios, fueron cánticos compuestos con música, obviamente, y eran entregados al director del coro o al músico principal para que él lo entonara en los diferentes cultos de sacrificios y lo demás. Sobre lirios, testimonio Mictán de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram, Anaharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó 12,000 en Edom, en el valle de la Sal. Este salmo tiene un título bien largo, pero David le da una instrucción al director del coro, al director del grupo de cantores, como en qué tonada debía cantar este salmo, este cántico. Entonces, cuando habla sobre lirios, está refiriéndose tal vez a un instrumento o a una melodía en particular, como usar la melodía de otro cántico que ya se había cantado, que ya se había compuesto anteriormente. Entonces, en esa misma melodía podía cantarse o entonarse este nuevo salmo, este nuevo cántico, como repito, compuesto por David. Dice que es un mictán, un salmo de David destinado a enseñar, para instruir a las generaciones presentes y futuras, especialmente acerca de confiar únicamente en Dios en tiempos difíciles, en tiempos de conflicto. Este salmo empieza elevando una plegaria, pidiendo la ayuda de Dios en contra de los enemigos, porque el pueblo de Israel había sido derrotado por sus enemigos. Y sabemos que en muchas ocasiones sucedió esto al pueblo de Dios porque se apartaban de Dios o iban en contra del enemigo, no conforme a la instrucción del Señor, sino quizá en las propias fuerzas de los soldados del ejército de David, de los valientes de David, sin tal vez esperar la dirección del Señor. De manera que a veces el pueblo de Israel se encontró en dificultades en las guerras, en las luchas, en los combates, debido a su falta de, quizá a veces de fe, a la desobediencia y el no saber en esperar el momento, el tiempo apropiado en el que el Señor les indicaría ir a pelear en contra de sus enemigos. De manera que dice que es un salmo de enseñanza y la enseñanza es lo que vamos esta noche a mirar a través de este salmo. Y este salmo, como los anteriores, el salmo anterior que enseñó el hermano Esaú y los otros salmos, tienen un marco histórico, un contexto histórico, ¿sí? Y eso está registrado en los libros de Primera y Segunda de Samuel, en Primera y Segunda de Crónicas, en los profetas mayores como Isaías, Jeremías, también en algunos de los profetas menores se encuentran registradas estas batallas. Entonces, el marco histórico de este salmo ubica a David en un momento en el que él estaba ya reinando sobre el pueblo de Israel. Ya no está siendo perseguido por Saúl. Ya David está reinando y quizá en los inicios de su reinado, cuando empieza a pelear contra todos los pueblos de alrededor. Entonces, este salmo empieza a narrar estas situaciones y a esas naciones vecinas que estaban allí alrededor de Israel, pues fueron conquistadas por David y su ejército. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 8, versículos 1 al 8, se encuentra un registro de las victorias de David sobre
los filisteos, sobre Moab, sobre los asirios, y también más adelante en el capítulo 10, los versículos 1 al 19, cuenta las victorias de David sobre Amón y Siria. Más adelante, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 18, versículos 11 al 13, narra las victorias de David sobre Edom y los descendientes de Esaú, especialmente en el Valle de la Sal, lo encontramos aquí en el título del Salmo: Moab, Amón, Filistea y Amalek. Entonces, interesante ver cómo el Salmo y la narración del Salmo tiene su contexto histórico, no fue algo que nació de fantasías de David, ni de sueños que tuvo David, sino de cosas que él estaba viviendo realmente, enfrentando realmente, como nosotros hoy día enfrentamos tantas situaciones en la vida cotidiana. Entonces, David en este salmo narra la derrota y posterior victoria de Israel frente a sus enemigos en el proceso de conquista y sometimiento de los territorios que Dios había prometido a Israel. Esto no estaba sucediendo porque David quería hacer guerra, que porque David quería apropiarse de estos terrenos. Dios había prometido a Israel, a su pueblo amado, a su nación escogida, a la que liberó de la esclavitud de Egipto, darle todo el territorio alrededor de la tierra prometida, de tal manera que Israel podía ir ensanchando su territorio, extendiendo sus tiendas, extendiendo sus posesiones y hacerse una nación grande y poderosa y temible ante todas las naciones del pueblo existente, del mundo existente hasta entonces. Vamos a entrar en materia entonces en los versículos 1 al 3. Aquí la nación de Israel se encontraba en una situación difícil, había sido derrotada, y entonces David y el pueblo de Dios suplica misericordia a Dios, quien los había afligido, quien los tenía en un momento de zozobra, en un momento difícil, porque Israel había perdido alguna lucha, algunas de sus luchas. Entonces dice en los versículos 1 al 3, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Es una súplica, es un ruego. Continúa diciendo el salmista, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, de embriaguez, de amargura. De manera que la situación era complicada. David se encontraba en una situación difícil. Ahora no tenía un enemigo como Saúl, sino ahora eran naciones enteras con sus ejércitos, con su poderío en contra de él. Y qué bueno por los triunfos que había obtenido hasta el momento, pero también tenía que enfrentar derrotas. Y hermanos, y esto nos habla a nosotros de la vida cristiana hoy día en la iglesia. En la iglesia no siempre todo es color de rosa. Hay dificultades dentro de la misma iglesia y fuera. Cada uno, como nosotros como individuos, soportamos ataques del enemigo, burlas, persecuciones, etc. Pero sabemos que podemos confiar y acudir al Señor. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. David y los ejércitos de Israel lucharon contra ejércitos extranjeros y experimentaron cierta derrota. Pero David sabía que cuando el Señor peleaba por Israel, la victoria estaba asegurada. Podían volver victoriosos, podían volver con el botín, subyugaban a sus enemigos, los hacían sus esclavos, les ponían a pagar impuestos, a tributar para el tesoro no solo de David, sino del templo y para los diferentes sacrificios del templo. De manera que David sabía esto. Él había experimentado victorias
y llegaba victorioso con el ejército, pero también experimentó derrotas. Y él sabía que si el Señor estaba con ellos, la victoria estaba asegurada. Si había derrota, probablemente era porque Dios estaba en alguna manera disgustado con su siervo y con el pueblo de Israel. Para el pueblo de Dios, la derrota significaba que la presencia de Dios no estaba con ellos. Eso lo veíamos aún desde cuando el pueblo de Israel estaba errante en el desierto, cuando Dios se apartaba del pueblo, porque desobedecían sus mandamientos, porque quebrantaban la ley de Dios. Entonces, hubo ocasiones a donde Dios le dijo a Moisés que siguieran ellos solos, que él no continuaría el camino con ellos. Pero los ruegos de Moisés y posteriormente de sus otros siervos, Samuel y los demás, rogaban y suplicaban la presencia de Dios con ellos durante su travesía por el desierto y durante su caminar diario. De manera que se tomaban la derrota muy en serio. No tomaban la derrota como, bueno, esta la perdimos, pues la próxima la ganaremos. No. David y el ejército sabían que algo iba mal. Que si fueron derrotados era porque había una situación de fondo. No era de forma, no era porque el ejército no había sido suficientemente fuerte, no se habían alimentado bien, no llevaban el armamento necesario, que porque los pelotones o los grupos de batalla no estuvieron a tiempo, etc. No, ellos sabían que el problema iba más allá, el problema era de fondo, el problema era con el Señor directamente. Entonces la derrota para ellos les generaba un disgusto, pero también sabían que Dios estaba disgustado, que Dios no estaba de acuerdo con lo que había sucedido en alguna manera. Y dice, vuélvete a nosotros. Esto hace pensar que como si Dios les hubiese abandonado, Dios les hubiese dado la espalda en el momento en que más ellos lo necesitaban, que Dios los dejó solos. De alguna manera Dios había causado la derrota de Israel, de eso no cabía la menor duda, pero David sabía que tenía que buscar la presencia de Dios, que tenía que ir a doblar su rodilla delante de Dios y clamar y suplicar porque el Señor estuviese con ellos en la siguiente batalla y en las siguientes batallas con el propósito de conquistar las naciones enemigas, los pueblos que estaban alrededor de Israel. De manera que entonces no podían sucumbir ante la derrota. Tenían que reconocer que habían fracasado, que habían fallado, que Dios no estuvo con ellos y había que buscar la manera de lograr nuevamente el apoyo del Señor, la ayuda del Señor para seguir adelante. Dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Hermanos, para ellos era difícil la derrota. David estaba acostumbrado como guerrero a ganar, pero en esta ocasión no fue así. Y reconoce que Dios hizo cosas duras con ellos, permitió cosas duras, cosas difíciles, quizá de soportar, y tuvieron que regresar con la cabeza agachada. No habla de cuántas pérdidas hubo, ni de acontecimientos precisos de qué pasó allí, pero por los términos que usa David, se ve que la cosa no estuvo tan fácil. Les hizo beber vino de aturdimiento, regresaron como embriagados, hastiados, aturdidos, cansados. La derrota de Israel era difícil, quizá de entender, y había muchos otros aspectos de esta situación que les causaba aturdimiento. Quizá buscaban el porqué, la razón, aunque seguro que la entendían y la sabían. Aún así, había una especie de consuelo al comprender que Dios era el autor de todo, porque lo que Dios hace en el juicio o la disciplina lo puede restaurar con amor y misericordia. Hermanos, esto para nosotros es un gran ejemplo. Nos ayuda
a ver y a visualizar la vida espiritual de cada uno de nosotros, con sus altibajos, con sus aciertos y desaciertos. ¿Desaciertos por qué? Cuando quizá nos descuidamos espiritualmente, cuando quizá no estamos manejando bien el tiempo y sobre todo en la relación, en nuestra comunión con el Señor. Y el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida y tenemos que reconocer que no es por qué, sino para qué. Para qué el Señor nos tiene en esta situación o me tiene en esta situación y buscar la manera de restaurar la comunión con el Señor. El Señor disciplina, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y muchas veces yo creo que ustedes, mis amados hermanos, como yo, podemos dar testimonio de situaciones que hemos tenido que pasar o que por las cuales hemos pasado en nuestra vida de creyentes, de cristianos, por situaciones que hemos permitido en nuestra vida. Pero el Señor restaura con amor, con misericordia. En ocasiones, como iglesia, también podemos caer en situaciones difíciles, en la asamblea, ¿cierto? Por algún pecado oculto, por alguna situación no arreglada, falta de perdón y no hay restauración. Y entonces se genera una situación difícil en la asamblea. Tensiones, malas caras, situaciones bien complicadas. Entonces hay que arreglar estas cosas para que el Señor restaure, para que la obra del Señor siga creciendo, para que el gozo no se pierda y para que la iglesia del Señor avance como Él quiere. Y tenemos que hacer como David, clamar, suplicar, no a veces no solamente con reunirnos el día de la reunión de oración, el día jueves, sino además de eso, en nuestro lugar de oración, en nuestro cuarto de guerra, como el título de la película, utilicemos un buen tiempo en nuestras oraciones, tanto personales como por la iglesia del Señor. El Señor nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. De manera que no es sino clamar al Señor y veremos la respuesta del Señor como David y su ejército también lo esperan a través de esta súplica. Versículos 4 al 5. Hay esperanza. David clama al Señor con esta plegaria tan dolorosa que sale tan dentro del corazón de David, expresando realmente lo que él siente, lo que él vio, lo que está viendo, lo que está viviendo. Y ahora hay esperanza en la liberación que vendrá de parte de Dios, de parte del Señor. Versículo 4. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Selat. Para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Has dado a los que te temen bandera, estandarte. David sentía que Dios había quebrantado a Israel y sin embargo no dejaba de sostener en alto la bandera, el estandarte, el nombre del Señor. Hermanos, la idea no es ser quejumbrosos, la idea no es llegar delante del Señor a quejarnos y que por qué, Señor, y ponernos como víctimas de la situación, sino exaltar al Señor, reconocer en qué estamos fallando, en qué hemos fallado, exaltar al Señor, levantar la bandera, levantar el rostro delante del Señor y clamar. Y esto de levantar bandera, de levantar estandarte, es también parte de nuestro testimonio, hermanos, ante el mundo. Como creyentes no podemos andar con la cara agachada como en el Antiguo Testamento, vestidos de cilicio, ¿sí? Rapada la cabeza y la barba y rociarnos ceniza por todo el cuerpo, porque pues sería muy notorio, ¿cierto?
pero a veces eso se hace tan notorio que creyentes con un rostro cabizbajo, con un rostro apagado, lamentándose por todo. Hermanos, ¿qué testimonio estaremos dando con eso? ¿Cierto? Eso estaríamos gritándole al mundo que creemos en un Dios que no es suficiente, en un Dios que no puede controlar todas las cosas, en un Dios que se place en mantenernos subyugados, que se place en mantenernos en disciplina, ¿no? No tenemos que pregonarlo al mundo entero, delante del Señor, y levantar nuestra bandera como si nada estuviese pasando. Es parte del testimonio como hijos de Dios, ¿sí? A través de los años hemos estado en el Ministerio de la Alegría, hemos visto situaciones bien complicadas de hermanos que entran allí con rostros opacados, con caras tristes, desencajados. Algunos dicen que es que llevan no sé cuántos días ayunando por una petición, no, que es que el Señor lo tiene pasando por una situación difícil y que quién sabe cuándo le irá a sacar el Señor de ahí, cuándo le irá a permitir ser liberado. Hermanos, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Que lo hagamos en la iglesia, de pronto a manera de pedir oración, intercesión por alguna situación, está bien, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque estaríamos dando una mala impresión de nuestra vida como creyentes y sobre todo del Señor. El concepto de la bandera es ese, hermanos, de que a pesar de las situaciones difíciles hay que mantener nuestra cara levantada y nuestro rostro quizá no riéndonos a carcajadas, pero sin dejar ver que estamos pasando por una situación difícil y que seguro que muchos no lo irán a entender más si no son conocedores de la palabra del Señor. Dice la palabra que cuando Amalek peleó contra Israel en Refidim, la victoria llegó al pueblo de Dios cuando Moisés, ¿recuerdan? Apoyado de sus dos manos por Aarón y Hur, y oró en el monte, y Josué salió victorioso allí en aquella ocasión. Esto nos habla como de levantar bandera. En ese momento estaban Hur y Aarón levantando a los brazos de Moisés, porque ya él se cansó de mantenerlos en alto, clamando, ¿sí? Como testimonio para el pueblo que estaba peleando, y Josué salió victorioso en aquella batalla. Y después de la victoria, Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, es decir, Jehová es nuestro estandarte, nuestra bandera. Entonces, hermanos, el que pelea es el Señor y nosotros solo confiamos y esperamos en Él, pero mantenernos en oración, mantenernos delante del Señor sin desmayar. Hemos visto en algunos estudios, una serie de estudios que el hermano Esaú ha llevado en la Asamblea de los Lagos en relación con la fe, y mirando la fe de diferentes puntos de vista, no con la fe que hemos creído para recibir al Señor, sino la fe en acción, porque la fe no es una varita mágica, la fe no es la lámpara de Aladino, la fe no es decir yo tengo fe y espero milagros, espero que se cumplan las promesas del Señor. La fe es acción, hay que actuar, hay que ponerla en ejercicio, hay que ir adelante, orando y adelante, para que las promesas del Señor sean una realidad en nuestra vida. Y tenemos ese ejemplo cuando el pueblo de Dios peleó contra Amalek en Refidim y obtuvieron la victoria. Y estas son las victorias que el pueblo de Israel recuerda, y en base a eso quedó como testimonio para que ahora, en estos momentos en que David y el pueblo están luchando, pues pongan en práctica esas maravillas que sucedió con los antecesores, con Moisés, con Samuel y los demás siervos del Señor. Para que se libren tus amados, continúa diciendo el salmista, afirmando ser los amados de Dios
a pesar de la derrota. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Dios nos ama a pesar de. Si Dios dejase de amarnos cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, pues, ¿qué sería de nosotros? Perderíamos la salvación, además de perder el gozo del Señor, además de perder la comunión con el Señor, la comunión en la iglesia con los hermanos, pues sería desastroso que el Señor dejara de amarnos cuando nosotros le fallamos como hijos. Como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. De manera que es una gran bendición poder confiar y descansar en el Señor. Versículos 6 al 8. El mensaje de Dios de triunfo y de victoria ahora se deja ver. Dios escucha las plegarias de su siervo y de su pueblo. Y ahora entonces hay un mensaje de victoria para el pueblo de Dios. Versículo 6. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem, mediaré en el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Interesante cómo Dios restaura y cómo Dios da un mensaje de esperanza a su pueblo para que obtengan el triunfo, para que salgan victoriosos. Y Dios lo pregona. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré, destruiré, derrotaré a mis enemigos. Recordemos que las batallas no las ganaba David y sus ejércitos, los ejércitos de Israel, era el Señor. Mías son las batallas, dice Jehová de los ejércitos. Entonces en estos versículos parecen repetir una profecía al decir Dios ha dicho. Interesante esto, y lo resalté porque me llamó la atención. Dios ha dicho. Esto revela el plan de Dios sobre el lugar de Israel en el mundo entero. No solamente en esa época, en el contexto histórico, sino hoy día, que es la nación de Israel. Un país tan pequeño que para el mundo, la mayoría del mundo es insignificante, pero con un poder que nadie puede entender, el poder de Dios sobre su nación que hasta el día de hoy la ha guardado. Es una potencia. Entonces, dice, Dios ha dicho. Está hablando proféticamente. Y en Deuteronomio capítulo 11, versículos 23 al 25, voy a leerles, hermanos, si quieren buscar en sus Biblias también, Deuteronomio 11, 23 al 25 encontramos esta promesa y está pues en otros libros, está también en Números. Dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 23, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Uf, qué privilegio tan grande, qué promesa tan maravillosa. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis como Él os ha dicho. Hermanos, qué promesa tan maravillosa. Todo lo que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios, pisare con la planta de su pie, sería de ellos. De manera que la promesa estaba ahí.
Y eso era lo que David estaba haciendo, lo que los ejércitos de Israel estaban haciendo posible que esas promesas de Dios se hiciesen realidad, pero no por sus fuerzas, no por su poder, sino con el poder de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Hermanos, el Señor ha sido, es y será fiel a sus promesas, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y los sitios mencionados en los versículos 6 y 7, Siquén, Sucot, Galaad y Efraín y Judá, son parte de la tierra que Dios había prometido a Israel. Y seguro que el Señor la iba a dar a su pueblo amado, porque se la había prometido. Y ahí están mencionadas, una por una, iban a ser conquistadas por el Señor a través de sus siervos. Pues Saúl en su momento logró algunas conquistas, ahora David, con sus valientes, con su ejército, conquistando todas esas naciones paganas, subyugándolas y haciéndolos sus siervos y apoderándose de estos territorios para ensanchar y ver el poder de Dios manifestado en ellos. Y es interesante que Dios mismo se alegraría en su señorío sobre Israel y su victoria sobre las naciones prometidas que ahora eran conquistadas por su pueblo amado. Dios se gozaba de ello. Dios sabía que estaba haciendo realidad las promesas que había dado a los antecesores de David, a sus siervos Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que aunque no pudo entrar a la tierra prometida por su falla, por su desobediencia, pues murió con esa esperanza en su corazón, sabiendo que su pueblo, el que había sacado de Egipto con mano fuerte y poderosa, con la mano de Dios, guiado con la mano de Dios por los 40 años por el desierto, pues iba a descansar y le iba a ser dada en posesión todo ese territorio, además de la tierra de Judá. Pero es interesante que aquí nombra a Moab, dice Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Interesante como resalta estas naciones, estos pueblos. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Moab y Edom y Filistea, estos son antiguos enemigos del pueblo de Israel. Desde muchos años atrás, desde cuando Israel estaba transitando por el desierto, recordemos lo que sucedió con los de Moab y con los de Edom, ¿sí? Que no permitieron que el pueblo de Israel pasara por sus territorios, de manera que estaba ahí guardada esa deuda. Y entonces dice que de estas naciones enemigas ahora iban a ser conquistadas, y de las cuales Dios dijo que se exaltaría a sí mismo sobre esas naciones que estaban allí circundantes y que debían ser conquistadas por el pueblo de Dios. Y tanto Moab como Edom se destacaban por ser naciones orgullosas, altivas. Acerca de Moab, en Isaías capítulo 16, versículo 6, voy a leerles, hermanos. Isaías 16, 6, hablando de Moab. Dice en el versículo 6, hemos oído, hablando de Moab, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Naciones orgullosas, altivas, prepotentes, sus reyes, sus gobernantes se mofaban de las naciones de alrededor, y me imagino que del pueblo
de Dios, sobre todo cuando veían que el pueblo de Dios en algunas ocasiones era derrotado. Me imagino que los moabitas se sentían orgullosos y se sentían cierta satisfacción al ver esos sucesos, esos acontecimientos en el pueblo de Dios. Y acerca de Edom, en Jeremías capítulo 7, y también Abdías lo resalta, dice en Jeremías capítulo 49, versículo 7, vamos aquí al libro de Jeremías 49, si no estoy mal, sí, capítulo 49, versículo 14, 49, 14. Profecía sobre Edom. La tierra de Edom estaba situada al sur de Moab, y los edomitas eran descendientes de Esaú, ¿recuerdan? El hermano gemelo de Jacob. Esaú, el pelirrojo. Esos moabitas eran los descendientes de Esaú, y cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán, tenían que pasar por el territorio de los edomitas, y ellos no se lo permitieron. Les dijeron que no. Incluso Samuel y el pueblo estaban dispuestos a pagar lo que el pueblo consumiese. Si bebían aguas y consumían algunas cosas de allí, estaban dispuestos a pagarlo, pero los edomitas no permitieron que Israel pasara por su territorio, de manera que tuvieron que desviarse del camino para poder llegar a la tierra prometida. Y desde ese tiempo entonces venía esa situación de conflicto con los de Edom. Y en el versículo 7 dice: acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. Y el versículo 14, la noticia oí, dice Jeremías, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo: juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Dios reduce a estas dos naciones y les da la condición o lugar de esclavos por su orgullo, por su altivez. Qué humillación tan grande para los moabitas. Vivían en una ciudad fortificada, en un monte alto. Cuenta la historia que para poder ingresar allí tenían que pasar por un estrecho rocoso y luego empezar a ascender allí. Era muy complicado llegar. Por eso David clama el poder de Dios para poder conquistar Moab. De manera que las profecías se cumplieron. Y estas dos naciones orgullosas, altivas, despreciables, ahora sufrían gran humillación, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 4, versículo 6. De manera que la altivez y el orgullo de estas naciones, pues, fue grande. Y de igual manera Dios los derrotó a través de sus siervos. Dice que vasija para lavarme. Tremendo.
cuando cuando el ejército regresaba de la batalla, se usaban grandes vasijas para lavarse los pies de toda la contaminación que habían recibido en las batallas, y a Moab la convertiría como eso, como una vasija para lavar la porquería, la miseria en los cuerpos de los soldados. Y sobre Edom echaré mi calzado, lugar despreciable, un lugar que nadie quiere estar allí, que todo el mundo pisotea. Terrible condición para estas naciones paganas que fueron conquistadas posteriormente. Versículos 9 al 12. Entonces se renueva la confianza en ese Dios maravilloso, en ese Dios todopoderoso que ayuda, que socorre, que levanta a su pueblo y que le hace salir victorioso. Versículo 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Pregunta David, hablando de Edom. ¿Quién me llevará hasta Edom? Obviamente solo por el poder de Dios, porque era una ciudad, como dije hace un momento, fortificada, incrustada en la roca. De hecho, uno de sus reyes tenía como nombre Petra, que quiere decir piedra. Y no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Entonces David reconoce que solamente por el poder de Dios pueden llegar hasta Edom, y está clamando al Señor por eso. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hermanos, qué oración de confianza la de David. Aquí David deja ver que ha reconocido su falla, su error, y que ahora recibiría la ayuda y la guía del Señor. ¿Quién me llevará a Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? David sabía que su derrota anterior fue porque Dios no luchó con ellos, y por eso dice, no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Y él confiaba en que Dios llevaría a Israel a la victoria sobre la ciudad fortificada de Edom, sobre los edomitas. Cuando ahí habla de la ciudad fortificada, se refiere a esa fortaleza montañosa en la que se encontraba incrustada esta ciudad, ¿cierto? Y no era fácil llegar allí, de manera que solo con el poder de Dios podían llegar hasta allí. Entonces, David reconocía que la ayuda del Señor era lo único que podía ayudarles, y que la ayuda del hombre es inútil, como continúa diciendo el versículo 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Era el poder de Dios, era con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, que podían derrotar a sus enemigos. Vana es la ayuda de los hombres. Hubo naciones que, al ser subyugadas por David y el ejército, por el pueblo de Israel, sus reyes ofrecían ayudar. Obviamente, el pueblo de Dios no podía aceptar la ayuda de sus enemigos, porque en cualquier momento podrían traicionarles en la batalla. Así que vana era la ayuda de los hombres. David había visto a muchos hombres valientes lograr grandes cosas en el campo de batalla, y sin embargo para David y para Israel la ayuda del hombre no era suficiente, por más valientes. Quedó el ejemplo de Goliat, de todos los filisteos, de los gigantes que fueron derrotados por el pueblo de Dios. De manera que la fuerza humana ni la fuerza de los caballos era suficiente, solo el poder de Dios era suficiente. Y de hecho era
vana toda la ayuda humana. La ayuda de Dios los conduciría a la victoria. Y el versículo 12 dice, en Dios haremos proezas. Es como un grito de batalla. Y Él hollará a nuestros enemigos, pisoteará a nuestros enemigos, destruirá a nuestros enemigos. David entendía que no era el deseo de Dios que Israel dejara de luchar y que se quedara ahí pasivo, esperando a ver qué pasaba, que ay, nos derrotaron eso, ya hemos conquistado suficientes naciones, ya dejemos esto así, ya, pues no hay nada más que hacer. No, Dios no quería que Israel cayera en ese estado de pasividad, sino que luchara con todas sus fuerzas, con el poder de Dios para seguir conquistando sus naciones, y Dios se encargaría de eso. En cambio, Dios quería que David y que el pueblo peleara, pero que las victorias, que reconocieran que las victorias las daba el Señor, que las victorias no eran de David y de sus guerreros ni de sus ejércitos, sino del Señor, del Dios Todopoderoso que peleaba con ellos. Así Dios pisotearía a sus enemigos. Y este salmo, que comenzó con la derrota, ahora termina con la victoria. Es interesante, a través del estudio de los salmos, cómo estos salmos que nos hablan de guerras, de luchas, de peleas, empiezan con situaciones difíciles, clamando, rindiendo plegarias al Señor, pidiendo la ayuda del Señor por las derrotas, por los momentos difíciles, pero terminan con una palabra de victoria, con un grito de victoria. ¿Por qué? Porque se reconocen las fallas, se reconocen los errores y el Señor da la victoria. Hermanos, el Señor jamás nos abandonará en los momentos difíciles, sean cuales sean. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra que antes en todas estas cosas, en todas estas situaciones difíciles, complicadas, que a veces como que se nos salen de control, que como que ya nos cansamos de luchar, de orar, de clamar, de rogar, hasta de llorar muchas veces, el Señor está ahí, porque Él es fiel a sus promesas. Yo le escribí al hermano de Saúl esta tarde que por favor colocara al himno las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Hermanos, descansemos en las promesas del Señor. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Pero para ello tenemos que confiar en el Señor, descansar en el Señor y poner nuestra fe en acción. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Hay tantas cosas que el Señor quiere que dejemos, pero también hay muchas cosas que el Señor quiere que hagamos. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiándose que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. En la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Un himno precioso, un clásico que conozco desde que me convertí al Señor. Y en este Salmo David reconoce las promesas del Señor en que Dios prometió que daría toda esa tierra a su pueblo, y David fue partícipe de ello. Confió en el Señor a pesar de que en ocasiones las cosas no salieron bien, pero al final el Señor les dio la victoria. Y hermanos, de igual manera nosotros debemos confiar en que el Señor
cumple sus promesas, nos dará la victoria sobre cualquier situación que podamos estar pasando y solo nos queda confiar y descansar en Él y Él hará. Oremos. Nuestro Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por permitirnos mirar estos testimonios, estas situaciones que están ahí plasmadas en tu palabra, que permitiste que quedaran en tu palabra, porque para nosotros son de gran ayuda, de fortaleza, de consuelo, de testimonio. Y sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y permanece para siempre. No pasará. De manera que, Padre, ayúdanos cada día a confiar en ti, a confiar en tu palabra, y que no importa por cuál situación podamos estar pasando, siempre esperemos en ti. Jamás, líbranos de que jamás lleguemos a tu presencia a reclamarte algo, sino al contrario, humillados, esperando el oportuno socorro que viene de ti. Señor, perdónanos porque sabemos que en ocasiones fallamos, hacemos las cosas por nuestros medios, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, pero no es así. Cuando tu pueblo lo hizo, falló. Tú te apartaste de ellos y dejaste que fuesen derrotados para que recibiesen una lección. Y de igual manera, Señor, en ocasiones nosotros tenemos que experimentar el fracaso, la derrota, porque no lo hacemos en tus fuerzas sino en las nuestras. Pero Padre, gracias que nos permites ver estas cosas a través de tu palabra, y sabemos que no solo adquirimos conocimiento, saber todo esto, sino que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a confiar y esperar en ti y en tus promesas. Padre, gracias por nuestras familias, por nuestros hogares. Gracias por tus cuidados y bendiciones sobre cada uno, Señor. Y tú conoces a cada uno de nosotros, tus hijos, y por las situaciones que podemos estar pasando algunos, las colocamos en tu presencia, Padre, y nos refugiamos en ti y descansamos en ti. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.